El tópico que estamos tratando en esta ocasión se llama la cosmovisión bíblica, creación, caída, redención y restauración. En la ocasión anterior ya hablamos acerca de lo que la Biblia nos dice, o la visión bíblica de lo que es la creación, que incluye a los humanos, a los animales y la misma naturaleza. Procede de Dios. Número 2, hablamos de la caída. Y la caída tiene que ver con lo que podemos ver hoy, esa degradación, esa degeneración, no solo en los animales, sino también en el ser humano, la vida humana. El ser humano se enferma, muere, y todo lo que tiene que ver incluso con la naturaleza, las catástrofes, los desastres naturales, todo lo demás, está ligado a la caída. Los problemas mismos de la humanidad, llámense enfermedades, violencia, abuso, maltratos, ya sea a los niños, ya sea a las mujeres, ya sea a los varones, o el irrespeto, la violencia, el asesinato, todo eso tiene que ver con la caída, y la Biblia nos explica de una manera muy contundente que todo eso se debe a el pecado. Es decir, la raíz de todo lo que son fenómenos de destrucción, de muerte, de ruina, de caos, tiene que ver con el pecado. Luego está la palabra clave redención, es decir, la propuesta de Dios, lo que Dios hizo para redimir, para rescatar, para liberar a la humanidad de los efectos de la caída y del pecado mismo, como a través de su obra redentora. Y finalmente la restauración. Esto tiene que ver con que, según la Biblia, hay una promesa de un futuro donde el Señor va a regenerar, va a restaurar todas las cosas, incluso, según la Biblia, habrá una nueva creación. Por eso se habla del cielo nuevo y de la tierra nueva, o sea, una nueva creación. Esto es para los que entendemos la cosmovisión bíblica, y estoy solo haciendo un resumen para introducirnos en lo que nos corresponde hoy, ya que todo lo que tiene que ver con los asuntos de la vida siempre ha estado conectado o ha estado relacionado con estas palabras, es decir, qué se piensa acerca de lo que vemos, qué se piensa acerca de los animales, del hombre, de la creación, de la naturaleza. ¿Cuál es la razón de tanto abuso, de tanto desenfreno, de tanta violencia, de tantas tragedias? ¿Cómo traemos soluciones a estas situaciones que se ven en las diferentes esferas de la vida? Y cómo y cuál es el propósito, el camino y el propósito para traer una regeneración, una restauración a la humanidad, a la sociedad, al mundo entero. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, partiendo de Romanos capítulo 11, versículo 36, donde la Biblia dice que de Él, o sea de Dios, y por Él y para Él son todas las cosas, que a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya partiendo de esta base, entendemos a la luz de las Escrituras que dependiendo de la forma de ver, del lente que usemos, de la cosmovisión que tengamos, vamos a observar la creación, la caída, la redención y la restauración de una manera totalmente distinta a cómo la vemos o cómo la verán los que no tienen nuestra misma fe. Por ejemplo, nosotros los cristianos, cuando hablamos del hombre, que es la creación, hecha imagen y semejanza de Dios, o la mujer, sabemos que la razón del abuso de mujeres hacia hombres, de hombres hacia mujeres, la razón de las matanzas, las masacres, la violencia, todo el caos social en todas las esferas de la vida, es por causa del pecado. Es decir, ahí está el problema, ahí está la raíz del problema. En el pecado da igual si es un niño ya consciente, o una mujer, o un adolescente, o un hombre, ya sea blanco, ya sea indígena, ya sea negro, el color de piel es lo de menos. El problema está en el pecado, en el ser humano, en el corazón mismo del ser humano. Y Dios ofrece una redención o una forma de rescatarnos a través de su obra redentora, y también, por supuesto, eso trae una restauración en la familia, en el individuo, en la sociedad. Lo que vamos a ver hoy es cómo los seres humanos, cómo las personas han tratado de responder
a estos asuntos, claro, muchas veces ni siquiera usando las mismas palabras, ya no se habla de la creación en general, ya no se habla de la caída como tal, sino que utilizan ciertas explicaciones a los problemas de la humanidad y a la vez que utilizan o dan ciertas explicaciones a los problemas de la humanidad, también traen propuestas, traen algunas alternativas de explicar el por qué nos encontramos en algunos asuntos caóticos o en algunas situaciones adversas en cuanto a la vida se refiere. Y estas explicaciones que voy a pasar a mostrarles dentro de unos momentos, todas proceden de mentes que, humanamente hablando, podrían llamarse mentes brillantes, personas intelectuales, personas eruditas, algunos naturalistas, otros filósofos, otros científicos, personas conocedoras, expertos, doctores en algunas áreas, con un intelecto muy alto, pero el problema es que son personas cuya base de pensamiento, cuya cosmovisión es atea, por lo menos en el caso de la mayoría, o deísta, personas que creen que Dios o un ser superior lo hizo todo y luego lo dejó a su merced, dejó que todo vaya desarrollándose sin necesidad de que Él esté interviniendo. O agnóstico, personas que dudan de la existencia de un ser superior, o algunos de ellos sencillamente son personas materialistas o personas que tienen profundos resentimientos morales, aún contra Dios, contra la Biblia, y tratan de explicar las problemáticas de la humanidad desde su punto de vista, desde su ideología. Quiero y me propongo, con la ayuda del Señor, analizar estos 4 aspectos de creación, caída, redención y restauración desde la óptica bíblica. Ya lo hicimos, ahora lo haremos desde la perspectiva ideológica que predomina en diferentes escenas o escenarios de la vida, y vamos a observar, amados, cómo es que Satanás utiliza diferentes autores, escritores, intelectuales, eruditos, pensadores, filósofos, hombres en su mayoría, pero como voy a poner un ejemplo hoy, aún mujeres que han sido instrumentos de Satanás para proponer las supuestas panaceas, como yo les escribía al anunciar esta enseñanza. Una panacea tiene que ver con una solución a todo, pero por supuesto falsa, utópica, irreal, algo que es imposible, es lo que supuestamente traería una solución a los problemas, teniendo en cuenta que Dios no está por allí. Es decir, cada uno de estos ideólogos explican los problemas de la humanidad, explican la creación, explican la caída, explican cada uno de estos asuntos desde su óptica atea, negando a Dios, negando la Biblia, negando los principios morales, éticos y bíblicos, y tratan de explicar y traer y postular ciertas supuestas soluciones para ayudar a la humanidad. Y como vamos a ver, al final lo único que hacen es empeorar las cosas, porque recuerden que cada vez que el hombre se propone solucionar los problemas de la humanidad sin tener en cuenta a Dios, lo único que va a dar como resultado es una degeneración y un empeoramiento de los problemas. Porque hay cosas que están diseñadas en este mundo única y exclusivamente para que se arreglen a la manera de Dios, se solucionen a la manera de Dios, se puedan encontrar salidas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista del hombre. En el día de hoy me propongo mencionarles 7 ideologías de una manera práctica. Por supuesto, los que alguna vez han estudiado conmigo en el seminario bíblico y teológico Gracia saben que uno puede ocupar tranquilamente varias horas, no menos de 6, 7 o 10 horas por cada una de estas ideologías, explicando a fondo sus postulados, sus posturas y contrarrestándolos punto por punto desde una visión bíblica. Pero en esta ocasión lo que me
quiero proponer es solamente hacer un análisis básico. Vamos a ver la primera de estas ideologías y allí van a ver ustedes la fotografía o por lo menos el boceto de el ideólogo principal detrás de cada una de estas posturas. Es decir, mientras que la cosmovisión bíblica presenta a Jesucristo como quien es la última autoridad referente a la creación, a la caída, a la redención y a la restauración, cada una de estas ideologías tienen algún referente, o sea, tienen alguna persona, hombre o mujer, que ha sido un ideólogo, y en este caso, el personaje barbudo que ustedes observan allí, era un alemán llamado Karl Marx o Carlos Marx, un personaje que ha sido tremendamente influyente en el pensamiento del mundo moderno, posmoderno, y hasta el día de hoy, su filosofía, sus ideologías, sus pensamientos han penetrado profundamente en la sociedad, afectando muchas esferas de la vida. Y este personaje se le atribuye la siguiente frase, la frase de la religión es el opio del pueblo. Este señor era ateo en su temprana edad, conocía de la Biblia, curiosamente, conocía algo del cristianismo, pero fue un personaje que al analizar su entorno, al observar su contexto y darse cuenta de que había una serie de injusticias, de opresiones, él se dio cuenta de algo que cualquiera con un poquito de razonamiento también se daría cuenta, de que había ciertos grupos oprimidos y ciertos grupos opresores. Él se dio cuenta que había algunos a los que él le llamaba la clase obrera, la clase trabajadora, los proletarios, personas que estaban siendo, según su óptica, explotados por otra clase que se llamaba los burgueses, digamos los pudientes, los dueños de los medios de producción. Y él se enfoca en ese aspecto que, aunque es real, evidentemente ha habido históricamente y aún hoy abusos y opresiones y todo lo demás. Él se dedica a observar, digámoslo así, utilizando la terminología clave de esta serie, de este tema que se llama la cosmovisión bíblica, creación. Cuando él observa la creación, él parte de la idea de que no somos creados por Dios, porque él, en este caso, era ateo. Entonces, al ser ateo, él no va a explicar la injusticia ni los abusos de los opresores, de los abusadores, desde el punto de vista de Dios, sino desde su propio punto de vista. Y en su punto de vista, él hace una especie de análisis histórico y se da cuenta que en todas las épocas históricas han existido abusadores. Y él empieza a hacer unas comparaciones, de ahí surge una idea muy propia del marxismo, que se llama la lucha de clases. Él dice, históricamente siempre han existido dos grupos, algunos oprimidos y otros opresores. Había amos y había esclavos. Había unas personas que estaban en una posición, digámoslo así, entre ricos y pobres, o personas poderosas y otras personas no tan poderosas, pero que estaban subyugados por esos poderosos. Y él atribuyó esa injusticia a que unos simplemente tenían más y otros tenían menos. Él de ahí crea su ideología, lo que se llama el materialismo histórico. Él observa o analiza la forma como los protestantes o los católicos que tenían Biblias abordaban estos temas. Y claro, algunos de ellos no los abordaban a profundidad o no lo hacían por lo menos de manera bíblica. Y esto fue lo que llevó a este personaje a proponer esa tesis tan radical de que la religión es solamente un narcótico del pueblo, el opio del pueblo, es decir, algo que adormece a la gente y que no los hace ver las injusticias de la sociedad, sino que los hace meter en cuatro paredes, ya sea en una capilla católica o en un lugar donde se reúnen un grupo de
en esa época protestantes o evangélicos en términos actuales o cristianos, y solo se dedican a hablar de Biblia y tal vez uno que otro salmo y uno que otro evangelio, y hablan de los problemas de las personas, pero solo les apuntan a que la solución está después de la muerte, por allá en la eternidad. Después de que uno se muera, allá hay propuestas para solucionar los problemas de la humanidad. Y aunque es cierto, la Biblia sí trae soluciones para los problemas de la eternidad, también la Biblia tiene propuestas y soluciones para los problemas del presente. Es en ese asunto donde él no se fijó, y claro, estas otras personas, muchos de ellos religiosos, tampoco se daban cuenta de eso, y es por eso que él termina diciendo: no, la gente solamente está allí como yendo a esos lugares de reunión a sentir un poquito de calma, un poquito de paz interior, y los tienen como drogados básicamente, les hacen sentir un poco de calma ante ciertos asuntos, pero no les traen soluciones reales. Entonces, volviendo a esos puntos, la creación, él dice: no hay creación, simplemente somos dos grupos en los cuales hemos estado divididos históricamente. Siempre han existido dos grupos, un grupo oprimido y otro grupo opresor. En otras palabras, unos que son abusadores y otros que son abusados, unos que son buenos y otros que son malos. Él dice: hay que hacer algo para erradicar esta injusticia. Básicamente, para él el problema, lo que para nosotros sería la caída, para él el único problema, según él, que tiene la humanidad es la desigualdad económica. Para él ese era su gran problema. El problema es que hay algunos que siempre han sido pobres porque hay ricos opresores. Hay unos que siempre serán proletarios porque hay unos burgueses opresores. Algunos siempre fueron esclavos porque hubo algunos amos opresores. Siempre hay un grupo de plebeyos y otros siervos y otros, en cambio, en el estado más alto o en el escalafón más alto de la sociedad. Y ese era el problema, según él. El pecado para él, en su perspectiva, era que algunos tenían propiedad privada, tenían derechos, tenían empresas, digámoslo así, tenían el poder sobre los medios de producción, y para él ese era su problema. El problema que veía en la sociedad, en ese grupo de personas, era una lucha constante o continua de clases, opresores y oprimidos. Pero aquí hay un asunto muy interesante, es que él propone una redención o una forma de salvar o salvación a la sociedad, y él lo presenta de la siguiente manera, en palabras muy sencillas. Él dice: la única manera de que se rompa ese abuso, esa opresión, es que estos que están siendo oprimidos se rebelen, creen una revolución, y que a través de esa revolución provoquen que en algún momento se redistribuya por la fuerza, usando por supuesto el poder del Estado, para traer igualitarismo y acabar con esas clases sociales, con esas divisiones sociales. Como pueden ver ustedes, el problema de ver las dificultades de nuestro entorno desde la perspectiva solamente humana y no desde el punto de vista de Dios, es que se simplifican las cosas, y que además de simplificarse, se hacen de lado los verdaderos problemas de fondo de las sociedades. Es decir, el problema de fondo de la sociedad no es que hay opresores y oprimidos. El problema de fondo en la sociedad es que esos opresores tienen algo que se llama maldad, y la maldad está íntimamente ligada con el pecado. Pero también en la visión marxista, los oprimidos siempre son prácticamente santas palomas, son ángeles, son buenos. En el modelo bíblico no. En el modelo bíblico se ve igualmente como pecador al opresor como al oprimido. Se ve igualmente como pecador al rico como al pobre. Se ve igualmente como pecador al siervo, al esclavo, al libre o al amo. Ambos tienen pecado, y eso es algo que Marx no podía ver, precisamente porque él había partido de una ideología atea. Ahora, esa revolución y esa supuesta
propuesta de que en lugar de que se siga perpetuando esa desigualdad económica y que en lugar de que algunos tengan derecho a propiedades específicas y tener propiedad privada y todo lo demás, se podía, según él, solucionar provocando una revolución. Ahora, en términos actuales, todas las personas que siguen utilizando la misma filosofía marxista siguen viendo el mismo problema. Es decir, ellos siguen diciendo, en la sociedad, en el país, en la nación, en el mundo, hay grupos opresores y grupos oprimidos. Y hay que exacerbar el odio, la rabia de estos que están siendo oprimidos para que provoquen revueltas sociales, revoluciones sociales, para buscar que, según ellos, a la fuerza se redistribuya esos medios, ese dinero, esas finanzas, para que todos tengan por igual, y forzar, incluso usando el Estado, para traer igualitarismo y, según él, acabar con las clases sociales. Pero ¿cuál es el error detrás de esta ideología? Que reduce el problema humano a lo económico, como si el único problema de la humanidad fueran los temas monetarios, es decir, que unos tienen y otros no, que unos son pudientes y otros no. No, ese no es el problema de base del ser humano desde la cosmovisión bíblica, pero sí lo es desde la cosmovisión de Marx. Para él, el problema humano era solo lo económico, así que la solución era utilizar la fuerza de la revolución, usar el poder del Estado para quitarle a los ricos, para darle a los pobres y acabar con los pobres, y supuestamente así vendría una etapa ideal que se llamaría el comunismo, donde absolutamente todos tienen supuestamente todo y se acaba el problema, ignorando la corrupción del corazón más allá del estrato social. Porque desde el punto de vista bíblico sabemos que así como hay ricos pecaminosos y opresores, hay pobres pecaminosos y abusadores también. Es decir, así como hay personas pudientes que tienen un corazón perverso, así también hay pobres que tienen un corazón perverso. Así como hay trabajadores con un corazón injusto y deshonesto, también hay pudientes con un corazón injusto y deshonesto. Es decir, el problema marxista era precisamente que él se enfocaba única y exclusivamente en la parte material. ¿Hasta ahí me estoy explicando? Ahora, ¿cuál fue el resultado histórico de la puesta en práctica de la ideología marxista? Bueno, opresión, autoritarismo, tiranías, gobiernos totalitarios y fracaso moral. ¿Por qué? Porque cuando un político, por ejemplo, que sigue la doctrina de este señor llamado Marx, propone como el que va a solucionar los problemas de los pobres, por ejemplo, él empieza haciendo alusión, y eso lo van a escuchar muy de seguido en ideólogos como Petro, como Cepeda, ideólogos totalmente marxistas, es decir, totalmente envenenados con la doctrina de Marx, y ellos siempre van a hacer que la gente empiece a sentir odio, es decir, los oprimidos un odio hacia los pudientes, y por eso usted ve que el modelo marxista no solo fomenta el odio, sino también la envidia de querer tener lo que ellos tienen a costa de lo que sea. Es decir, si ellos tienen, el Estado tiene que quitárselos, ya sea vía impuestos o como sea, ¿para qué? O expropiación, para que se me reparta a mí lo que ellos tienen, reduciendo el problema de la humanidad, otra vez lo digo, a solamente un tema meramente material. Pero cuando vamos a la Biblia, en la Biblia encontramos que el problema es mucho más que material, porque trasciende a un problema espiritual. Y el problema espiritual es la razón de ser del abuso y la razón de ser de la maldad. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que muchos de estos personajes históricamente que tomaron las banderas de este señor llamado Marx, lo que hicieron fue utilizar el poder que habían llegado a obtener a través del voto, a través del poder político, y al aplicar la doctrina económica de Marx, lo único que han provocado en el contexto histórico ha sido todo tipo de tiranía. Si usted hace un pequeño recorrido, se dará cuenta, por ejemplo, que la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, conocida como la URSS,
tiene que ver con un régimen totalmente marxista que trató, según ellos, de traer solución a esas clases obreras, a esas clases trabajadoras, y dio como resultado una sociedad totalmente tiránica, donde aquellos que tomaron el poder en medio de esa revuelta, en medio de esa revolución, supuestamente para acabar con la división de la lucha de clases, al final lo único que lograron fue perpetuar esa lucha de clases. Lo mismo pasó en China, lo mismo ha pasado en Cuba y en Venezuela, y en la aplicación ideológica que se está dando en Colombia o en cualquier lugar del mundo donde se trata de aplicar este modelo. Lo que siempre ocurre es opresión, autoritarismo, tiranías, gobiernos totalitarios y un fracaso moral absoluto. Y como lo decía el domingo pasado un pensador llamado Miglos Lucas, uno de sus videos que se llama El comunismo, también él explica que el comunismo, o sea, la idea marxista en esencia, se resume, y él dice de esta manera: 100 millones de muertos. Así se resume el comunismo. Porque cada vez que han tratado de aplicar la doctrina marxista en diferentes lugares del mundo, siempre esto ha provocado más revueltas, más revolución, más violencia, muertes, tiranía y todo lo demás. ¿Cuál es el propósito entonces de todo esto? Que cada ideología, llámese marxismo, socialismo, comunismo, como esta, al ser puesta en práctica, aunque la intención original aparentemente suena buena, ¿cuál era el aparentemente bueno? Pues ayudar para que se rompan esas clases sociales, para que no haya ricos ni pobres, ni unos, él utilizaba el término burgueses y proletarios, los que tienen, los que no tienen, los opresores y los oprimidos. Para eliminar eso hay que promover una revolución para redistribuir por la fuerza y que todos tengamos por igual. Suena bonito el discurso, pero la puesta en práctica lo que ha traído es una revuelta impresionante, lucha de clases, división. Aquí en Colombia hemos visto en marcha la propuesta marxista de una manera totalmente aberrante. Acuérdense lo que pasó en lo que le llamaron ellos el estallido social. Toda esta gente con esta ideología perversa promovida por Petro y sus secuaces siguieron esa idea. Supuestamente vamos a hacer que haya cambio, que haya igualdad, que todos tengamos lo mismo, que los ricos se les imponga más cargas tributarias para que de esa manera se subsidie a los pobres y se ayude. Suena aparentemente bueno, pero parte de bases tremendas y fundamentales que violan la moral de Dios. Por ejemplo, la moral de no robarás. Ese modelo enseña a quitarle, a robarle, así sea usando el poder estatal a los que tienen para supuestamente ayudarle a los que no tienen, pero en el proceso, los que supuestamente ayudan se quedan con gran parte de eso y lo único que hacen es perpetuar más la corrupción, el robo, el fraude y todo lo demás, y por supuesto la tiranía. Y no solo eso, sino que a la luz de las Escrituras podemos ver que cuando una persona trata de aplicar este modelo a la sociedad, se dará cuenta que va a violentar un postulado bíblico muy contundente, muy claro, y es que la Biblia dice, por ejemplo, de boca del Señor Jesús: a los pobres siempre los tendréis. Dice, el rico y el pobre se encuentran, dice la Biblia. A ambos los hizo Jehová o Dios. Efectivamente, en el modelo bíblico, incluso de la ley, de las normas legales y morales, se explica de no hacer, digamos, preferencia entre el rico y el pobre. Y en el modelo bíblico, cuando uno lo analiza, el plan de Dios es mostrar que la sociedad siempre va a tener esas dos escalas, unos que tienen y otros que no tienen. Y el problema no es que tienen o que no tienen, sino cómo cada uno de ellos ha sido tratado en su corazón, sea que tenga o que no tenga. La Biblia nos muestra ejemplos específicos, por ejemplo en Génesis 13:2, de un hombre que era riquísimo, pero llegó a ser el amigo de Dios, llamado Abraham. Job era el más rico entre todos los ricos y era un hombre catalogado como justo, como perfecto, como recto y como temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, en el modelo bíblico jamás
Se ha condenado el hecho de ser rico propiamente, sino el corazón que ese aquel tenga. Cuando el Señor condena la riqueza, no condena al rico propiamente, sino el hecho de que él ha puesto su corazón o su fe en las riquezas. Y si usted va a la Biblia, se dará cuenta que Jesús trató por igual tanto con pobres como con ricos, y jamás Jesús vino a vender un discurso de vamos a eliminar las desigualdades económicas. Y no, él nunca hizo eso. Lo que él hizo fue atacar la raíz del problema, ir a la raíz del problema. ¿Y cuál era la raíz del problema? El pecado. Da igual si es rico o si es pobre. Entonces, ¿por qué es importante analizar esto? Porque aunque muchos, aún cristianos, ni siquiera han visto en foto a este señor, otros tal vez ya lo han visto muchas veces, pero hay algunos que creen al pie de la letra y siguen a pie juntilla la doctrina de Marx, por el hecho de no conocer lo que la Biblia dice realmente sobre cómo eliminar la injusticia en la sociedad, cómo realmente se puede tratar con el rico y con el pobre, cómo puede liberarse realmente una sociedad. Incluso la Biblia habla hasta de principio de prosperidad, es decir, cómo es que una sociedad puede salir adelante sin la necesidad de empezar a sembrar el odio de clases. Y como vamos a ver más adelante, el discurso del odio de clases caló profundamente para crear ideas neomarxistas, como por ejemplo el sexismo, el odio entre el sexo masculino y femenino, y luego de ahí surgirán las feministas y personas machistas que también tienen una aversión muchas veces hacia las mujeres y viceversa, y otros movimientos, porque cada vez que el hombre trata de explicar los problemas del hombre sin Dios, en lugar de solucionar realmente los problemas, lo que hace es crear más problemas. No así con el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no nos lleva a nosotros a envidiar a los que tienen, a odiar a los que tienen, a sentirnos menos ni más por lo que tenemos, sino a amar a los demás. Da igual si es rico, si es pobre, si es mujer, si es varón. De ahí también vienen las ideas de la lucha, no solo de clases, sino la lucha de razas, hablan ellos. Y los blancos opresores y los ricos blancos opresores y los oprimidos negros, y empiezan a crear y a fomentar más odio en la sociedad. No así con el modelo cristiano. El modelo cristiano no reduce el problema humano a lo económico, no ignora el problema del corazón, va mucho más allá del estrato social y le muestra a la sociedad los resultados históricos de tratar de aplicar una doctrina que tiene una base que odia a Dios, porque una de las metas de Marx era destronar a Dios y destronar la religión de la sociedad. ¿Y qué ha sucedido? Todos aquellos que siguen su doctrina son ateos, son personas que promueven odio, promueven rencor, son personas que levantan banderas que significan muerte, pero ellos te quieren redefinir los conceptos. Son personas que cuando usted ve hoy en día en época de campaña, es fácil saber por quién votar y por quién no votar. Mire el grupo de personas que están allí. Cuando usted ve a Aida Quilcue, que vino aquí a Pasto hace unos días, mire la fotografía de las banderas que mueven allí, LGTBIQ+, las banderas multicolores, y ella habla de saludo a las diversidades, está hablando de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y todo lo demás. Se verá de todo, cosas rarísimas por allí. Miren los otros, banderas de Colombia. Porque el punto cuál es que dependiendo de la doctrina, de quién es su maestro, para nosotros nuestro maestro se llama Jesucristo. Para ellos su maestro se llama Marx. Y es allí donde nosotros como cristianos debemos predicar en este tiempo de lo que está pasando hoy, de lo que se llama temas de coyuntura, de actualidad, de lo que está sucediendo. A Pablo le tocó y a Juan le tocó confrontar el gnosticismo en su época, que eran doctrinas aberrantes que enseñaban cosas que negaban el mundo de lo espiritual y enseñaban cristologías falsas y heréticas. Hoy en día nos ha tocado predicar en contra de las nuevas doctrinas que se están imponiendo en la sociedad. Ahora, para pasar al siguiente, cada vez que una persona, llámese como se llame, en este caso Karl Marx, propone una supuesta redención,
o una supuesta solución a los problemas de la humanidad. Es decir, ¿cuál era el problema que él veía? Injusticia en cuanto a lo económico se refiere. Cualquiera diría, pero claro, sí, es verdad, siempre ha existido injusticia. Pero el problema es que él partió de la negación de lo moral, la negación del pecado, la negación de Dios. Y cuando yo niego lo moral, niego a Dios, niego el pecado, entonces voy a tratar de echarle la culpa no al pecado individual, sino a lo que él le llamaría la injusticia del sistema. Y entonces dice, como este sistema es injusto, hay que destruir este sistema. Y no importa si tenemos que hacerlo con revolución. Una de las cosas que me llamó la atención de este señor Cepeda ahora es que él dice, yo les hablo de las varias revoluciones que estoy promoviendo, voy a promover. Y claro, en su discurso suena bonito aparentemente, pero es allí donde los cristianos deben tener en cuenta por qué hay cosas que no comulgan con el cristianismo, precisamente porque su base es totalmente anticristiana. En este libro interesante que lo he estado recomendando desde el principio, que se llama El Evangelio según Marx, un manual para despolitizar a Jesús en un mundo activista, de Joe Owen. ¿Por qué hablar de esto en las iglesias cristianas? Porque lamentablemente hay muchos cristianos o iglesias cristianas que han sido altamente influenciadas por la doctrina de Marx. Conceptos como justicia social parten de una doctrina marxista. Y justicia social, cuando tú la analizas, no tiene nada que ver con doctrina bíblica ni con justicia bíblica, porque justicia social básicamente es usar el poder del Estado para redistribuir el dinero y hacer traer a la fuerza supuestamente una justicia en la sociedad. Pero es que la puesta en práctica de la doctrina marxista no ha sido nada más que una doctrina con efectos catastróficos en la sociedad, nefastos en la sociedad. Su puesta en práctica ha provocado muertes, ha provocado tiranías, ha provocado violencias. Por eso las personas que creen en esa doctrina, ellos llegan a hacer lo que tengan que hacer con el supuesto de que están buscando justicia. ¿Qué es lo que hicieron en el 2019? Vandalizaron todo, hasta aquí mismo. Acuérdense que tocaba cerrar aquí porque pasaban tirando piedra y al que agarraba y así. Era una locura total. Cuando usted les preguntara, pero ustedes ¿qué es lo que están buscando? Estamos buscando justicia social. Pero están quemando calles, están destruyendo, quebrando vidrios. No, es que queremos destronar a los oligarcas. Esta es una doctrina satánica de raíz. Un autor llamado Stephen McDowell, en su libro Estatismo, la idolatría del mundo moderno, dice que de base la doctrina socialista, marxista y comunista es demoníaca. Y yo digo amén a eso. ¿Por qué? ¿Por qué es demoníaca? Porque ha provocado tiranías, ha provocado masacres, ha provocado violencia. Cuba lleva tantos años bajo una doctrina netamente comunista. Y vaya a ver cómo está eso de devastado. Venezuela, más casi 30 años bajo esa influencia. Nuestra nación, para llegar al poder, en solo 4 años ha hecho la catástrofe que otros en 200 años no lograron hacer. En solo 4 años. Porque en la puesta en práctica económica, su filosofía no parte de principios bíblicos. Y como ustedes se han dado cuenta, es decir, lo único bueno que pasó de que este señor haya quedado en el poder es que ahora los que por lo menos tienen un poquito de entendimiento se han dado cuenta que todo lo que se advirtió era real. Es decir, este señor, las pocas veces que se atrevió a usar el nombre de Jesús fue para blasfemar contra Jesús, que se acostó con María Magdalena y que hizo el amor con una cantidad de cosas aberrantes para decir que Jesucristo no es Cristo, que no es Dios, en fin, una cantidad de cosas aberrantes. ¿Por qué? Porque su doctrina ideológica de fuente y de base es totalmente atea, marxista, socialista y comunista. Es decir, no puede haber nada de bueno bajo detrás de todo esto. Incluso en una clase que di hace algunos años, alguien me preguntaba, me decía, pastor, ¿y no hay absolutamente nada de bueno en la doctrina marxista? Le decía, aún lo que aparentemente parece ser bueno, realmente está envolviendo un papel de regalo con un veneno profundo dentro, porque es el veneno del odio, es el veneno de la envidia, es el veneno de la maldad.
que propuso una doctrina supuestamente redentora, que lo único que ha logrado es mayor, literalmente, destrucción y ruina en lo económico. Y obviamente, como vamos a ver, no solamente en lo económico, sino en otras áreas también. Ahora, esto fue Marx. Vamos a ver el siguiente. Curiosamente, y he notado que todos los personajes esto les gusta o la barba desparramada o el bigote exagerado, ¿no? Marx, barba desparramada, y este señor con un bigote de otro nivel. Este señor se llamaba Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche, un personaje netamente ateo. Y la doctrina atea, otra vez, aplicando esas 4 palabras: creación, redención, restauración, caída. Esas 4 palabras. ¿Cómo él ve la creación? Mientras que Marx veía la creación como simplemente un grupo de hombres y mujeres que no fueron creados por Dios, cuyo problema solo eran los problemas económicos y materiales de oprimidos y opresores, y hay que solucionar el problema con más revolución y violencia y supuesta redistribución que trajo más muerte. Esta ideología atea, al eliminar a Dios, no libera al hombre, sino que realmente lo deja sin fundamento. Porque cuando una persona quita la roca que lo sostiene, que es Cristo, definitivamente lo único que queda es un lodo cenagoso donde cada vez se va hundiendo más y más y más. Lo deja sin propósito, porque cuando alguien niega a Dios, está negando el propósito real de su existencia aquí en la tierra. Lo único que nos hace tener verdadero propósito en la vida es entender y saber que Dios es la razón por la cual estamos aquí, y que la única manera de tener verdadero éxito es hacer la voluntad de Dios. Pero el ateo no. El ateo dice: Dios no existe. Como Dios no existe, entonces la creación tiene que tener alguna explicación. Para ellos, bueno, el universo es simplemente resultado de la evolución, del azar. El hombre es simplemente un ser un poco más inteligente que los animales, pero no es más que un montón de tejidos y un montón de órganos, una serie de diferentes sistemas, pero no tiene nada trascendente, no tiene alma, no tiene espíritu. Ellos niegan el mundo espiritual. Y lo más tremendo y lo más grave todavía del ateísmo, que dice que cada persona, hablando de la humanidad y para centrarnos en la humanidad, no tiene destino. ¿Qué es eso? Es que una vez que usted se muere, todo termina allí. ¿Por qué? Porque supuestamente usted solo es materia. Usted lo único que es carnita, huesitos y nada más. Y si se murió, ahí terminó. No hay por qué preocuparse de un más allá ni de una eternidad, porque según ellos no hay nada más allá. Lo único que importa es el aquí, es el ahora y lo que usted es ahora. La Biblia en el Salmo 14:1 dice así: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y luego sigue diciendo: se han corrompido, han hecho cosas abominables. Es decir, ¿por qué hay un mundo tan corrupto, tan dañado, tan abominable, donde hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, y donde el que dice que algo que es bueno a la luz de la palabra es visto como el monstruo hoy en día? ¿Por qué tanta subversión, perversión, desvío de valores? Porque sacaron a Dios de su contexto. Este ideólogo llamado Friedrich Nietzsche, alemán también, vivió en 1844 hasta el año 1900. Una de las frases célebres en uno de sus diferentes escritos filosóficos fue: Dios ha muerto. Esa fue su frase más célebre. Esto para Nietzsche, y quiero explicárselo desde el punto de vista filosófico, no significa que Dios haya existido y murió, porque él jamás creyó que Dios haya existido. Cuando él decía Dios ha muerto, no se refería a que en algún día él existió y se murió, porque si usted sigue leyendo el poema de aquel loco de Friedrich Nietzsche, él dice: nosotros lo hemos matado, nosotros matamos a Dios, y empieza a decir una cantidad de cosas impresionantes. Pero básicamente lo que él dice no es que Dios haya existido y murió, sino que la sociedad
pensante, racional, intelectual, ha dejado de creer en Dios como fundamento de verdad, de moral y sentido, y para ello Dios ha muerto y necesita encontrar sus propios valores sin la religión y sin Dios. ¿Qué ha pasado con la sociedad hoy en día? Donde yo les prediqué alguna vez sobre la involución moral en tiempos tribulacionarios. Yo les decía que el discurso político del anticristo va a ser un insulto contra el Dios del cielo y una blasfemia contra los que moran en el cielo. Y toda la gente estará contenta aplaudiendo su discurso. ¿Por qué? Porque habían involucionado, habían decaído moralmente al punto de que eso era lo que les agradaba escuchar. Hoy en día no es tan diferente. Hay gente que está promoviendo abiertamente la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, están promoviendo drogas, están promoviendo aberraciones sexuales, están promoviendo legalización de drogas, están promoviendo una cantidad de obscenidades. Y vaya a ver que no son 3 o 4 los que aplauden a eso. Son literalmente millones de personas detrás de todo eso, levantando sus manos a favor de eso. Y amados, esta es la sociedad que algunos de ellos, lo curioso es que usted también les pregunta si creen en Dios, dicen que sí, pero en sus ideas son también ateos porque defienden todo lo que Dios condena. Y hay otros que sí abiertamente, literalmente, se declaran así. Ahora, ¿cuál es para ellos entonces el problema? Oiga eso, ¿cuál es el pecado de la sociedad? Mientras que en el modelo bíblico la creación fue creada por Dios y la caída se refiere a que la humanidad se rebeló contra Dios y por eso viene tanta ruina moral, en el ateísmo el problema es que creían en una ilusión llamada Dios. Que Dios es una ilusión que les ha hecho perder el tiempo. Estos personajes tan inteligentes que tenían tiempo para arreglarse ese bigote grande y largo, sembraron esa idea en la sociedad de que Dios es una ilusión. Incluso algunos de ellos llegaban a decir, nosotros creamos a Dios. Decían, no fue que Él nos hizo a su imagen y semejanza, sino que nosotros lo hicimos a nuestra imagen y semejanza. Y esa idea tan perversa ha llevado a que ellos condenen el pecado como simplemente la idea de creer en Dios. La salvación para ellos, la redención, consiste en eliminar a Dios y a la idea de Dios en nuestras mentes y escenarios de la vida. Por eso la idea secularista de la que hablábamos, el secularismo, es saquen a Dios de los contextos sociales, no metan a Dios en nada de la sociedad, no me hablen de Biblia en la sociedad, no me metan al evangelio ni a Dios acá, no, ustedes allá. Esa idea atea de base secularista es saquen a Dios de todo el contexto, eliminen a Dios del colegio, de la escuela, de la universidad, elimínenlo del gobierno, elimínenlo del Senado, elimínenlo de la Cámara. ¿Qué ha pasado cuando sacaron a Dios de esos lugares? Están aprobando unas leyes cada vez más espantosas. Cambio de sexo. Y una cantidad de cosas bastante descabelladas y aberrantes. Ahora, el error, ¿cuál es de esta ideología? Que niega el fundamento absoluto de la verdad, de la moralidad y del propósito. Y al negar el fundamento absoluto de la verdad, que es la palabra, que es Cristo, al negar la idea absoluta de la moralidad y el propósito, entonces como no tienen una base, cada quien al final termina creando sus propias verdades, creyendo sus propias ideas, creyendo sus propias doctrinas, redefiniendo los conceptos al punto de que hoy en día se habla de la nueva moralidad. De lo que les hablaba el domingo, del relativismo moral. Es decir, nada es tan verdadero. Cada quien crea lo que quiera creer. Si para usted está mal, pues listo, allá usted. Pero pues, si para mí está bien, 2 hombres y 2 hombres, 2 mujeres y 2 mujeres, pues cada quien que piense lo que quiera. No hay nadie que nos vaya a juzgar. Pero a la luz de la absoluta verdad, la moralidad y el propósito en la humanidad y en la creación solo se restaurarán cuando se vuelva a los principios de la palabra de Dios.
El resultado, aquí viene el problema. Existe un resultado bastante nefasto y es vacío existencial. Cuando una sociedad deja de creer en Dios, trata de llenar su existencia, esos vacíos, con cualquier cosa, y por eso la mayoría de los promotores de la legalización de drogas son personas de corte marxista ateo. Porque saben que eso les trata de llenar ciertos vacíos. Algunos de ellos dicen, lo hago porque me hace sentir lleno, pleno en un momento. Me saca de este mundo de depresión, de ansiedad, de tristeza. Me hace sentir bien en algún momento. Pero amados hermanos, otros lo llenan con el alcohol, con el cigarrillo, con cualquier tipo de depravación. Pero amados, los vacíos de existencia o los vacíos existenciales son tan profundos que tienen el tamaño de Dios. El Dios verdadero es el único que puede llenar esos vacíos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ahora, también el ateísmo ha traído falta de verdadero propósito. El nihilismo, que es otra ideología que está tomada de la mano del ateísmo, es la idea del nada tiene sentido, del sinsentido. Claro, no tiene sentido ni pensar en el futuro, porque al fin y al cabo nos morimos y ya todo termina. No tiene sentido pensar en quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. No tiene sentido pensar en la creación, en nada. No tiene sentido la vida para ellos. La depravación moral está ligada al ateísmo. Porque la mayoría de personas que están de acuerdo con el aborto, incluso hasta algunos a punto del nacimiento, es decir, están de acuerdo con el aborto hasta los 9 meses. Y hay otros que hablan o defienden ideas de déjelo nacer y una vez nacido, usted determina si decide si vive o no vive. Detrás de esa depravación están las ideas ateas. Dios no existe, Dios no tiene que juzgarme. ¿Por qué tienen que a mí venir a controlarme, a manipularme? Dice que con un libro que se llama Biblia, que quién sabe quién lo escribió, dudan de esto, y esto los ha llevado a un nivel de descarrío, de desenfreno, de depravación, que aprueban una cantidad de cosas aberrantes. También está el relativismo moral, de lo que hablábamos el domingo pasado. En tercer lugar, aquí viene otro. Este salió más barbudo que el anterior todavía. Este es el evolucionismo. Curiosamente, estos que he mencionado son de los que más han influido en el mundo moderno. Se murieron hace ya varios tiempos, mucho tiempo, pero siguen causando impacto con sus ideas. El evolucionismo, aquí encontramos a un ideólogo llamado Charles Darwin, británico, que vivió en 1809 hasta 1882. Esta idea evolucionista, una vez más, ve la creación, ya sea los animales con sus diferentes ramas, desde los anfibios, insectos, reptiles, mamíferos y todo lo que tiene que ver con las aves y todo lo que tiene que ver con los reptiles, los ve como seres que tienen un ancestro común. Igual cuando voltean y miran al ser humano, lo ven como un animal que también tiene un ancestro común, y que cuando vamos atrás, en los millones de años, vamos a encontrar, según esta ideología evolucionista, que todos procedemos de un mismo ancestro común. Uno de los más reconocidos, un tal Luca, forma primigenia o primitiva de vida, de donde se supone que todos venimos. Cuando el hombre se ve como un accidente en esta idea evolucionista, como un azar, como una suerte, por mucha suerte estamos aquí, de millones y millones de años de evolución, dio como resultado, unas ramas terminaron siendo animales con pelo, otros con plumas, otros con escamas, pero nosotros muy de buenas terminamos siendo seres humanos con diferentes colores de piel, muy inteligentes, mientras que los otros escasamente se arrastran por el suelo. El ser humano puede llegar, como hace poco algunos fueron a la luna, y el ser humano puede hacer aviones y puede hacer cantidad de cosas, y la tecnología. Pero ellos explican esto como el resultado de un accidente, de una evolución, de un azar, donde no hay una mano todopoderosa que lo rija todo. Cuando el ser humano se ve como un accidente, pierde el valor eterno de su existencia, mientras que la Biblia dice en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice, varón y hembra los creó. Es decir, no fue que
Dios usó, como dicen otro grupo de pensadores que se llaman los teólogos evolucionistas o los evolucionistas teístas, ellos dicen, sí, Dios lo hizo todo, lo hizo algo inferior y Dios mismo ha usado la evolución para ir mejorando sus especies. No, la Biblia dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios lo hizo bueno en gran manera. Y en los primeros días de la creación, cada uno en su debido orden, la naturaleza, las plantas, todo lo que tiene que ver con el escenario para la vida, luego ciertos tipos de animales, en el último día, en el sexto día, el hombre y algunos otros tipos de animales, en el quinto día, otros tipos de animales. Es decir, Dios creó todo de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie, y lo hizo perfecto, pero al hombre lo hizo diferente a todo lo demás. Mientras que todos los demás, dijo Dios, las aguas produzcan, dijo Dios, cuando habló del hombre, dice que él mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, Dios lo formó, lo hizo, y en él sopló aliento de vida, lo que hace del hombre algo totalmente diferente. Ahora, vamos a ver esto. El ideólogo Charles Darwin, su frase principal es: el hombre desciende de una forma inferior. Es decir, el Homo sapiens de hoy, el hombre entendido, inteligente, el hombre pensante de hoy, es resultado de otras formas inferiores que comenzaron siendo tipos simiescos y que en un momento eran como un poco encorvados y que antes tenían pelo por todas partes y que antes eran más pequeñitos y que eran más tipo simiescos y que como resultado de millones y millones de años de evolución, dio como resultado la belleza que somos los seres humanos. Sin la intervención de Dios, sin la intervención de nada. Amados hermanos, ¿cuál es el problema detrás de todo esto? El problema es que no hay un propósito trascendente en el ser humano, sino que se rebaja al hombre al nivel de los animales, y ello explica el por qué muchos hoy se portan como animales, aunque no somos animales. Una vez yo les he dicho, estaba leyendo, preparando un estudio sobre el evolucionismo, y me impactó mucho leer lo siguiente. Yo siempre había leído que el hombre descendía de algún tipo de animal inferior. Bueno, hasta allí siempre se había oído una forma simiesca anterior, etcétera. Pero me llamó la atención de un cierto pensador que decía: el hombre no es animal. Yo dije, wow, por fin encontré un tipo que piensa. Dice, sino una planta altamente desarrollada que desciende de una alga marina primitiva. Cuando yo leo eso, digo, Dios mío, ¿hasta dónde llega el ser humano? Dice que somos plantas, dice que somos matas altamente desarrolladas. Amados hermanos, le quita el propósito al ser humano. El evolucionismo lo que hace es degradar a los hombres al nivel de los animales. Y lo hace degradar, y aunque ellos hablan de mucho evolucionismo y mejora, en realidad moralmente hay un involucionismo y todo va de mal en peor y va de arriba hacia abajo. A la luz de la moral bíblica, la razón de que, mientras él habla de que todo va mejorando a la larga, en el modelo bíblico todo va empeorando en realidad, por causa del pecado. Y si no, léanse las primeras páginas de la Biblia. Génesis. Usted va a encontrar por allá en el capítulo 5 la edad de un muchachito llamado Adán. El más sardino llamado Matusalén, 969 años. El más jovencito, Noé, 500 años cuando empezó a hacer el arca. Pero cuando usted sigue avanzando por causa del pecado, en el Salmo 90 termina diciendo que los más robustos, 80 y luego 70. Y mire para dónde vamos. ¿Por qué? Porque en el modelo bíblico se explica todo esto resultado de la degeneración moral, y aún el cuerpo está sintiendo los efectos por el pecado y por el avance de la maldad. En el modelo de ellos no, supuestamente vamos mejorando, y por eso los evolucionistas más extremos creen en el creacionismo alienígena, que será el último punto, que dicen que seres que viven en otros planetas son seres mucho más desarrollados evolutivamente que nosotros. Y esto los lleva a aceptar demonios y seres espirituales que hoy en día se aparecen para hacer creer que son seres más civilizados y engañar a la sociedad. La salvación
La única manera es por medio del progreso natural. Digamos, el Evangelio según Darwin es el progreso natural. Dejemos que la naturaleza avance, dejemos que sobrevivan los más fuertes, los mejores, los que sobreviven son los más fuertes. Las razas más civilizadas reemplazarán las salvajes. Y aquí quiero leerles algo que la verdad me ha parecido aterrador de la ideología evolucionista de Darwin. Quiero que le presten mucha atención a lo que voy a mencionar, porque para mí esta es una de las cosas, diría yo, más descabelladas de la ideología evolucionista que muchos pasan por alto. Precisamente citando de este libro del autor Joe Owen, me llamó la atención de manera muy impactante, muy tremenda, lo siguiente que voy a leer acá. Darwin no enseña que descendemos de Adán y Eva, sino que ascendemos, vamos subiendo, a una jerarquía de razas como parte de un árbol de la vida. Este hombre escribió no solo El origen de las especies, sino otro libro que se llama El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Y él escribió, miren lo que escribe: en algún periodo futuro, no muy lejano, si se mide en siglos, es casi seguro que las razas civilizadas del hombre exterminarán y sustituirán a las razas salvajes del mundo. Al mismo tiempo, los simios antropomorfos serán sin duda exterminados. La brecha entre el hombre y sus parientes más próximos se ampliará, ya que se extenderá entre el hombre en un estado más civilizado, como podemos esperar, incluso que el caucásico y algunos simios tan inferiores como un mandril, en lugar de, como ocurre ahora, entre el negro o el australiano aborigen y el gorila. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que Darwin está teorizando que las razas de color o de piel más clara, de tez más clara, son más evolucionados que los que tenemos una piel más oscura. Que supuestamente los blancos caucásicos son un poquito más lejos de los ancestros simiescos. Y que supuestamente los que somos más trigueñitos somos más cercanos a esos ancestros simiescos. ¿Sí me explico? Esa es una forma de promoción de lo que se llama, lo que por eso algunos luego contradicen estas ideas también, porque promueven el racismo que otros tanto defienden. Ahora, note esto. Él dice que la raza caucásica de los hombres está más separada de la semejanza con los simios que los negros y los aborígenes australianos, y que el gorila es más antropomorfo o humano que el mandril. En otras palabras, literalmente este personaje lo que está haciendo aquí es evidentemente promoviendo algo que a la postre terminaría convirtiéndose en una de las cosas que hoy en día están usando muchos para promover también el racismo de base. Ahora, es muy tremendo, muy amplio y muy delicado, pero cuando usted y yo vamos a la Biblia, vamos a encontrar algo absolutamente o totalmente diferente. Es decir, Dios no valora a las personas por su color de piel. Puede decir usted un blanco tipo leche o un color muy oscuro, no cambia en nada su valor y su dignidad delante de Dios. Lo que le hace valioso es que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Da igual si tiene ojos azules o tiene ojos café o tiene ojos del color que los tenga. Amados hermanos, los seres humanos valemos no porque somos seres más evolucionados, sino porque somos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ahora, el error aquí de esta ideología es que reduce al ser humano a un accidente biológico. El resultado, la pérdida de dignidad objetiva, ya que se rebaja a la raza humana al nivel de los animales, solo que se dice que son animales más avanzados y pérdida de sentido de vida. Y por supuesto, ellos dicen que no todo, en este caso, se debe a una influencia todopoderosa que lo haya creado, sino que para ellos todo es natural, todo es material, todo es físico, resultado del azar y de millones de años,
pero en el modelo bíblico, que es más completo, que nos muestra la realidad propia de la creación, se nos muestra que hay un mundo espiritual y que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que sí hay trascendencia. Y voy a terminar hoy con el cuarto punto y dejaremos el próximo para la siguiente, los últimos tres. Este señor, también barbudo, era un antiguo llamado Protágoras, un ideólogo, un filósofo realmente griego. Él es el padre de otra ideología que se llama el humanismo. Este exalta al hombre, pero ignora que el hombre está caído. La escritura declara: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Es poner al hombre como la fuente y la base de todo lo que creemos. El ideólogo Protágoras, este filósofo griego, vivió en 490 antes de Cristo hasta el 420 antes de Cristo. Su frase principal es: el hombre es la medida de todas las cosas. En cambio, la visión bíblica de la cosmovisión es: Dios es la medida de todas las cosas. Es decir, Él es el que determina lo que está bien, lo que está mal. En el humanismo ateo, que excluye a Dios, es el hombre la medida de todas las cosas. ¿Cuál es el problema? Ignorancia y falta de desarrollo humano. Para ellos, el problema de los humanos es que algunos tienen ignorancia y no se han desarrollado, pero si hacemos que ellos puedan explotar su intelecto, su sabiduría, van a razonar y entonces van a encontrar la verdad. Y claro, para ellos la verdad no la van a encontrar en Dios, sino en el raciocinio, en el intelecto, en el racionalismo, en el nivel intelectual, en el ser humano. Es el hombre el que define todo. Lo importante es que el hombre se sienta bien, lo importante es que le agrade al hombre, lo importante es que el hombre lo define todo. ¿Cuál es el error? Que exalta al hombre caído como su propio salvador. El resultado: orgullo, autosuficiencia y fracaso moral. Terrible. Orgullo. El ser humano se cree el que tiene la última palabra hoy en día. Número 2, autosuficiencia. El hombre cree que no necesita de Dios. Y fracaso moral. Por eso estamos como estamos. ¿Sí me explico? Ok, ya que el tiempo se ha ido, solo les muestro y de aquí les dejaré las demás. Vamos con el siguiente solo para mostrarlas, para que se den cuenta de lo que sigue. Luego sigue el transhumanismo, que esta es una idea bastante fuerte y ya trataremos de explicarla en la otra ocasión. Luego sigue el abortismo. Y aquí van a encontrar por primera vez, mire, los anteriores todos eran hombres, pero esta mujer fue o ha sido uno de los instrumentos satánicos más terribles que ha pisado el planeta Tierra. Porque ella es una de las mujeres que ha promovido la idea de una raza a través de una idea que ella tenía, que era la eugenesia, que ya la vamos a explicar, la idea de que hay seres humanos más relevantes que otros, y al final es una de las fundadoras de una de las clínicas de aborto más grandes de los Estados Unidos, Planned Parenthood. Una de las personas que detrás de su ideología hay literalmente millones de bebitos que han sido asesinados en el vientre de sus propias madres. Siguiente, el creacionismo alienígena. Este señor murió en este año. Y claro, está de gris, no es que tenía un color extraño, simplemente él era un hombre suizo, blanco, pero este es el padre de o uno de los promotores de una ideología que realmente es 100% satánica, pero que se presenta como una pseudociencia. Algunos la presentan como una ciencia, y es la idea de que los seres humanos somos resultado de otros seres superiores que nos crearon, que son extraterrestres, que vienen de otros planetas, vienen de otros mundos, que sembraron aquí en la tierra la vida y que usted y yo somos resultado de esos seres. El punto, ¿cuál es en todas estas? Negar a Dios por todos lados, negar el respeto a la vida desde su origen hasta su final, porque niegan a Dios. Negar el verdadero origen del hombre, negar el verdadero sentido y la verdadera razón de por qué el hombre muere,
por qué el hombre se enferma, por qué el ser humano se deteriora. A través del transhumanismo tratarán de proponer otras soluciones sin tener en cuenta a Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, amados hermanos? Que cada vez que una sociedad se aleja de Dios, va a seguir viendo la creación, pero la va a ver de otra manera totalmente diferente. Va a seguir tratando de traer soluciones porque, claro, van a haber problemas. Y algunos dicen, no, el problema es una criatura, deshagámonos de ella por medio del aborto. No, el problema son las mujeres, no, el problema son los hombres, el problema son los ricos, el problema es esto, el problema es aquello. Finalmente, siempre se excusan y no aceptan que el verdadero problema está en el corazón de ellos. Es del corazón del hombre de donde salen, según Jesús, los malos pensamientos y todos los tipos de pecados. Y eso no lo puede tratar un ideólogo, no lo puede tratar un científico, no lo puede tratar un filósofo, no lo puede tratar ninguna ciencia ni pseudociencia. Solo Cristo puede hacer algo con el problema del pecado, y Él es el único que tiene poder para limpiarnos del pecado y de toda maldad. ¿Cuántos damos un aplauso al Rey de la Gloria? Póngase de pie. En la próxima sesión profundizaremos un poquito. Créame que es muy complejo, a veces es muy, cuando ya uno lo lee técnicamente, no es fácil de entender muchas cosas. Trato de explicarlo en las palabras más sencillas, porque la idea tampoco es dar una academia de el marxismo y de todo esto, simplemente extraer los puntos prácticos. Ya cuando estudiamos en un seminario o algo así, tratamos de profundizar más, pero en este caso lo que quería era traer por lo menos una noción básica para que veamos que no hay mejor doctrina que la doctrina de Cristo. No hay mejor enseñanza que la enseñanza de la palabra de Dios, y que no hay mejor manera de solucionar los problemas de la humanidad que volviendo a la palabra de Dios. A un lado el libro de Marx, Capital, o el libro llamado como el Manifiesto Comunista, a un lado los libros de Darwin, a un lado todo eso. Por encima de todo eso está la palabra de Dios. Así que oremos. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos volver a tus principios, volver a tu palabra, transmitir, Señor, esta serie de enseñanzas especialmente sobre un tema o una serie de temas como estos de trascendencia, Señor, relevantes para nuestra temporada, para nuestra época, Señor. Nos correspondió vivir en este tiempo. Tú nos permitiste nacer en esta temporada. Señor, pudimos haber nacido en cualquier otra época de la historia, pero Señor Jesucristo, tú nos permitiste nacer aquí, ahora, ser partícipes de este mundo, Señor, por tu diseño, por tu gracia, por tu propósito, por tu voluntad, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad en medio de una generación maligna y perversa. Que nos ayudes, Señor, a volver a tus principios, a tus códigos, a tu palabra. Que nos ayudes, Señor, a amar más y más tus propósitos, tus palabras, tu diseño, lo que tienes para nosotros, y que así podamos, Señor, ser verdadera sal, verdadera luz en el tiempo en el que estamos viviendo, donde hay tanta podredumbre, tanta ideología, tanta falsa doctrina, que, como hemos visto, lo único que trae es muerte, depravación, tiranías, trae desenfreno moral, trae una desdicha total, hace perder el sentido, el propósito, trae todo tipo de aberración, todo tipo de inmoralidad, donde se rebaja la dignidad humana, donde el ser humano es exaltado como si fuera un Dios o rebajado como si fuera un animal. Pero es allí donde queremos ser, Dios mío, ese grupo selecto, élite de hombres y mujeres que siguen levantando la bandera de la verdad, porque la verdad sigue siendo verdad aunque todo el mundo no la crea. La verdad no cambia por la cultura, la verdad sigue siendo verdad aún en medio de un mundo tan lleno de mentiras, y la verdad que proclamamos hoy es tu evangelio, tu palabra, y tú mismo, quien dijiste: soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos aplaudimos hoy el nombre del Señor? Gloria.